Toledo. Esta ciudad acogió a los más grandes eruditos de la Edad Media y fue puente para la transmisión de la cultura de Oriente a Occidente. Alfonso X y la Escuela de Traductores señalan un momento álgido de la cultura y la ciencia de la Edad Media. El relevo de esos grandes centros del saber que fueron Alejandría o Bagdad. La tradición no es la adoración de las cenizas, sino mantener el fuego. Nace una nueva escuela de traductores. Aprovecharemos la tecnología actual, los ordenadores más potentes, la inteligencia artificial y el Big Data. Comenzamos creando un lugar para compartir conocimiento con el objetivo de recuperar el esplendor de la Escuela de Traductores de época de Alfonso X el Sabio, pero adaptada al siglo XXI. Preparamos nuestros ordenadores. Los mayores expertos de la actualidad nos esperan. Bienvenidos a la nueva Escuela de Traductores. Esta nueva Escuela de Traductores está dividida en departamentos. Cada departamento está dirigido por expertos que compartirán sus conocimientos. En esta ocasión abriremos las puertas al departamento de creencias, al departamento de literatura y al departamento de filosofía. Encendemos nuestros ordenadores, activamos la inteligencia artificial y comenzamos. Conectando con el departamento de creencias. Buscar experto en la materia. Nombre: José Ignacio Carmona. Ampliar información.
escritor especializado en simbología, cultura judía y filosofía de la historia. Ostenta la medalla de las 4 sinagogas, otorgada por el Consejo Sefardí de Jerusalén. Ha impartido conferencias en España, Suiza, Israel, México y Estados Unidos. Conectando. Bienvenido, Iñaki, bienvenido a Escuela de Traductores. ¿Qué aportaciones podemos aprender del mundo judío en esta Escuela de Traductores? Pues bien hallado, Luis, querido amigo. Pues la verdad que el conocimiento del mundo judío deja todavía mucho que desear, a pesar de la influencia notoria que han tenido en nuestra cultura y obviamente la que explotó la Escuela de Traductores. Pero yo creo que para conocer bien esa aportación había que retrotraernos mucho al origen y por qué se distingue la comunidad judía sefardí, es decir, la que se asienta de la península, de otras. Y esto es interesante porque nos tenemos que situar en la historia, Luis, y comprenderemos muchas otras cosas que tienen que ver también con la economía, no solamente con la cultura. Tú sabes que al final ellos organizaron un centro autónomo en época sasánida en Babilonia, después del exilio, que fue el centro de referencia que creó la unidad, entre comillas, universal del mundo judío. ¿Por qué? Porque desde allí se fijó la autoridad que hacía códigos, tanto a nivel de leyes, como talmúdicos, como bíblicos, que eran los que regían para todos los judíos del mundo. Los que estaban en la diáspora, obviamente. Y eso era importante porque eso creó una obligación y un código entre ellos, de tal manera que se crearon pues unas redes de apoyo mutuo que daba igual. El mismo código regía pues para todo el mundo, es decir, un judío llegaba a una comunidad de otro país y esa comunidad se ocupaba bajo ese código de procurarle un medio de vida. De esta manera se creó una red de asistencia y una red de apoyo que dio lugar a las futuras redes comerciales que tanto han influido en la historia y que luego hablaremos y en otras ocasiones ya vamos a desarrollar en profundidad. Pero pasó una cosa que fue que con la invasión árabe el centro de gravedad pasa de la Academia Sure Bomberita en el mundo babilónico a Bagdad. Primero Damasco, después Bagdad. Bagdad ya era un cruce de caminos hacia Oriente y hacia Occidente, con lo cual la actividad comercial de los judíos ya queda más definida. Prácticamente se convierten en bisagra tanto cultural como comercial entre el mundo conocido. Luego va avanzando la historia y cuando tenemos la gran explosión del Califato de Córdoba con Abderramán III, después con Haakon II, esa es la época de gran esplendor hispano-judío, porque quiso convertirse en un centro del mundo, en un centro cosmopolita, independiente, y hay una figura clave que es el Nasi, su mayor consejero, que es Ibn Saprud, que es judío, y básicamente en Córdoba, en la Córdoba califal, se hereda todo ese centro de gravedad de importancia judío, se hereda en la península. Esto es muy importante porque diferencia ya el devenir del mundo judío, porque ahora la autoridad moral se traslada a la península, le tenemos aquí. En otros países sucede otros acontecimientos históricos que van a explicar también mucho del devenir del pueblo judío. Tenemos que en época de Carlomagno,
que es el siglo prácticamente año 800, se equilibran los dos poderes, el Islam y Europa. Y tenemos a los judíos como elemento político y elemento comercial que se usa por los dos mundos para establecer esas redes comerciales y esas redes diplomáticas. Es decir, son el elemento aglutinador, necesariamente, obviamente. Hasta ahí no hay ningún problema con el mundo judío. El problema viene no con su continuador, que es Luis el Piadoso, sino más adelante con lo que es el advenimiento de lo que es el feudalismo, ya sobre todo en la época alemana, sobre todo en el siglo XI, porque empiezan a aparecer gremios cristianos, lo que es la Liga Ascética y otros gremios que se dedican ya más claramente al comercio. Y los señores feudales son los que tienen el poder sobre la tierra. De tal manera que ya viendo mercaderes cristianos y tenemos también la figura del usurero papal, ya el judío tiene que pasar a una actividad. ¿Qué actividad le queda? La que la Iglesia le autoriza, que es el movimiento capital. El capital que había acumulado gracias a su red mercantil es la que le sirve para primero ser esa categoría que todos conocemos de prestamista. Eso que fue en principio una bendición se convirtió en su mayor maldición, porque luego ya con Federico Barbarroja, Federico II, se llega al punto en el que los judíos pasan de ser mercaderes a mercancía. Es decir, pasan a ser servicamerae, que es siervos de los distintos señores. Entonces, ahí ya es el principio del fin de los judíos. Básicamente, en todos los lados, pues ya no cumplen la función, se les ha autorizado en Inglaterra para el desarrollo monetario, en toda Europa para el desarrollo de las redes comerciales, para el desarrollo de las redes diplomáticas, para ser transmisores específicamente de la cultura a través en España del mundo árabe andalusí, pero resulta que ya básicamente se les va a expulsar de todo el contexto europeo. O sea, bueno, se les va a perseguir en todo el contexto europeo. A diferencia de otras comunidades en Europa, cuando les quieren expulsar, o se sacrifican o se van a otros sitios. Pero ¿qué pasa en España? En España estaban, como había un elemento que no era una sociedad uniformemente cristiana, es decir, era más multicultural, el judío estaba prácticamente desde una antigüedad de asentamiento mucho anterior a lo que los vestigios arqueológicos nos dicen, según las propias crónicas judías, estaban tan identificados con la península, sobre todo ya con el poder. No se diferenciaba un cortesano cristiano de uno judío. Estaban tan identificados que muchos de ellos no se van a ir a otro lugar, sino que se van a convertir y nace el problema converso. Esa es la gran contextualización del mundo judío. Si quieren nos metemos en otro asunto que ya es muy importante, que es a partir de entonces, de la expulsión, cuando llega la época ya moderna de la unificación, ¿no? Del nacimiento del Estado-Nación, con los reyes católicos, por eso se produce el problema religioso, el problema de los conversos. ¿Cuál es el papel de los judíos hispanos? Que eso también es muy interesante.
Y sí que te quería hacer una segunda pregunta. ¿Qué importancia tiene actualmente el mundo judío en la actualidad? Pues mira, a partir de ese momento se van a Portugal. Esto es muy importante, se van a Portugal. En principio en Portugal, bueno, son bienvenidos, pero luego por presiones políticas, pues la Inquisición reproduce lo que había pasado en España. Algunos se vuelven a España y otros, sobre todo, que se diseminan por el Oriente Mediterráneo y sobre todo en Ámsterdam, ahí va a coincidir con una época también que es después de las guerras de religión entre la España católica y los protestantes. Pues de alguna manera, tanto protestantes como judíos van a encontrar, Luis, un nexo en común. Y van a encontrar un espacio en común. Ellos veían en los judíos, se identificaban mucho con la apocalíptica, con el tema de la nueva Sion, con el tema de las profecías, y dijeron, vamos a construir un mundo nuevo. Esta gente tiene experiencia y nosotros estamos de alguna manera empezando a crecer económicamente, a liberalizar nuestros puertos, a aprender y aprovecharnos de estas redes judías para, de alguna manera, optimizar y abrirnos al mundo. Y entonces se produce un hecho que es muy importante, que es la separación del espacio privado y del espacio religioso, tanto en una como en otra parte. Y de ahí, con el posterior descubrimiento de América, va a surgir dentro de esa mentalidad de los judíos en unión con el protestantismo que acaba de salir en Ámsterdam de las guerras de religión, va a salir una nueva mirada al mundo, Luis. Y es muy interesante porque los primeros libros que se escriben en castellano, fíjate, en castellano, que es Confusión de Confusiones, que es el primer libro sobre bolsa y relaciones comerciales, lo escribe la comunidad judía de Ámsterdam en castellano, heredera de los judíos toleranos y de los judíos de la península. Es decir, con esa mentalidad y con los que quedaron, que esto es importante y se ha tratado poco, en la península, los descendientes de conversos que se infiltran en la escolástica, en la Universidad de Salamanca, en otras universidades, bajo la gran figura de Tomás de Victoria, el converso por excelencia, ahí se va a reproducir algo que es muy desconocido, que es los antiguos sistemas pedagógicos que regían en las comunidades sefarditas, donde estaba la ética, donde a través de las traducciones se les enseñaba a los niños tanto el idioma como una enseñanza sistematizada que nunca existió anteriormente en ninguna otra comunidad, y con una mentalidad ya humanista va a reproducirse lo que es el liberalismo en la Nueva España mucho antes que la Revolución Francesa y que la Revolución Americana. Qué interesante, Iñaki. Pues ya para terminar, quiero que por lo menos que sí que nos des algunas pinceladas de algo que tengo de especial curiosidad, que es el árbol de la vida y los nombres de Dios en el mundo judío. Bueno, esto es muy importante, porque la Cábala, figúrate, el pueblo judío, por el devenir histórico, se van haciendo, como hemos dicho, al separar el espacio religioso del espacio privado, se van abriendo y compartiendo el mismo espacio europeo. Es decir, cuando llega el humanismo, la ilustración, la propia ilustración dentro del propio mundo judío, que se denomina Ascalá en el siglo XVIII, se vuelven todavía más racionalistas de los que ya eran, y muchos incluso llegan a perder la fe. El elemento aglutinador
de por qué el mundo judío siguió existiendo y el misticismo como tal es gracias a la Cábala. A la Cábala, que figúrate, como laboratorio, tiene su mayor época de esplendor en las escuelas toledanas. Con las escuelas que vienen heredadas del pietismo alemán, es decir, el gran rabino Hasser, que viene de la escuela alemana y se hace el gran rabino de Toledo, y con las escuelas provenzales y las propias escuelas castellanas que dan lugar al Foar. Fíjate el esplendor que luego, en otro momento abundaremos, con nombres, apellidos y una trayectoria histórica, sabemos que son los que crean la escuela del Safed, que es la escuela que rige hoy en día en lo que es la mística judía. Pues gracias a la Cábala es como se salvaguarda realmente la identidad judía. Y respecto a los nombres de Dios, como dices, tenemos ahí una figura que es muy importante definir. Tenemos la Cábala de Abulafia, tenemos otras Cábalas que hablan del árbol de la vida, tenemos otras que hablan de la combinación de los nombres, una Cábala más teosófica, depende si estamos hablando de la escuela de Gerona. Al final lo de la escuela, Luis, son unas ganas de sistematizar o un anhelo de sistematizar algo que no es sistematizable, que simplemente era una tradición oral, que el cabalista tenía a gala hacer su trabajo de manera anónima. Ha sido más tarde cuando se les ha llamado escuelas o se les ha atribuido, por ejemplo, la escuela o la tendencia a usar los nombres de Dios a un cabalista y no a otro. ¿Por qué? Porque al final fueron un grupo de cabalistas los que se ocupaban de estas creencias. No tenían ningún afán en poner su nombre, sino simplemente en transmitirlas. Y lo curioso es que hay una figura que aparece, que es una figura muy herética, que se programa al Mesías, que es Salomón Sevi, que esta es una figura muy peligrosa para la Cábala, y es cuando todo el mundo del judío se da cuenta de los peligros de las interpretaciones cabalísticas individuales. Y ahí es cuando empiezan a aparecer una serie de preceptos sobre la Cábala que no pueden ser estudiadas sino cuando tienes más una edad ya avanzada. En fin, nacen una serie de preceptos para que no cualquier persona pueda dedicarse a la Cábala. Es un tema muy complejo el de los nombres de Dios, pero sí voy a dar un nombre de un cabalista que es clave, que es Salomón Sarabi. Salomón Sarabi es el que tiene escrito el libro sobre los nombres de Dios más importante y sobre el que suelen meditar todos los cabalistas en relación a esos textos, simplemente a las imágenes. ¿Por qué? Porque la letra hebrea, Luis, no solamente tiene ese valor, ha avanzado mucho la historia. Esa letra está unida a uno de los 10 dimensiones que están presentes en el árbol sefirótico. Está unida también cada una de esas dimensiones a una energía. Esa letra, además, que en principio ahora tiene un valor bilateral, en origen le tenía trilateral, es un tema mucho más complejo, pero sí se ha dicho que es muy peligroso acercarse a los nombres de Dios y mover esas energías si no tienes un conocimiento exhaustivo de la Cábala. Pero te puedo asegurar que ese texto, el de Salomón Sarabi, es el texto sobre los nombres de Dios más esotérico y más importante que tiene que ver con el nombre oculto de Dios. Pues lo vamos a dejar ahí en este primer acercamiento. Muchísimas gracias, Iñaki. Lo que aprendemos contigo, es un placer tenerte en esta escuela de traductores y muchísimas gracias por tu participación. Bueno, yo encantado. A mí lo que me apasiona, Luis, ya lo sabes, así que siempre me tendrás. Estás escuchando Escuela de Traductores con Luis Débora.
Conectando con el Departamento de Literatura. Buscar experto en la materia. Nombre: Antonio Lázaro. Ampliar información. Doctor en Filología. Novelista, investigador literario y periodista cultural. Galardonado con los premios Don Quijote y Fernando de Rojas. Autor de las novelas El Club Lovecraft y Memorias de un hombre de palo. Conectando. Los autómatas en la literatura. Bienvenido, Antonio, a Escuela de Traductores. ¿Qué nos puedes decir de los autómatas y su impacto en la literatura? Bueno, lo primero hay que decir que los autómatas tienen una larguísima tradición en la tecnología universal y que están documentados incluso en el mundo antiguo. No es una cosa propia de la edad contemporánea, ni siquiera de la edad moderna. Pero sí hay que reconocer que con el Renacimiento hay un gran impulso, se hacen más complejos y se cabe hablar de un desarrollo de los autómatas. Impactan inmediatamente en la literatura, porque evidentemente tienen mucho de literario, los atraen a los escritores y poetas por su lado siniestro, lúdico y hasta erótico. Bueno, podemos reseñar aquí ejemplos como el de Cervantes, sin ir más lejos, ¿no? Con sus dos impresionantes y cómicos, como no podía ser menos, autómatas en el Quijote, ambos en la segunda parte del mismo, como son Clavileño, el caballo estelar, en el que surca cómicamente los aires, surcan Don Quijote y Sancho, con los ojos vendados, y La cabeza parlante de Barcelona. En fin, en el siglo de las luces, Voltaire definió a un fabricante muy famoso de autómatas, Bocasson, como un rival de Prometeo, el creador de vida, ¿no? sobre lo inerte, ¿no? En el siglo XX, pues, hemos llegado a la ciencia ficción y se ha interaccionado la ciencia ficción con la realidad, y hemos llegado ya a este distópico presente, ¿no? de la inteligencia artificial, las realidades virtuales, multiverso, todo esto. Hubo un jugador de ajedrez, el célebre jugador de ajedrez turco de Kaufmann, en el siglo XIX, que consiguió fama internacional. Se desmontó la historia porque, como La cabeza parlante de Cervantes, el ajedrecista de Kaufmann escondía un ajedrecista de verdad, de carne y hueso y materia gris, que estaba escondido debajo de la mesa. Bueno, pues tenemos en el siglo XX ya el impacto en el cine a través de personajes como Olimpia, Futura. Olimpia viene del romanticismo, es una muñeca
protagonista del relato de amor y locura El hombre de arena de Eta Hoffmann, el gran escritor alemán del que Jesús Palacios, nuestro crítico, ha dicho que generó con El hombre de arena el arquetipo universal de la literatura fantástica, nada menos. Los autómatas, pues, entre lo mecánico, la inercia, entre los artilugios y la carne, llegan hasta nuestros días, dejando una huella muy importante en la narrativa, en el cine, etc. Decir como curiosidad que Karel Čapek, un checo, fue el inventor de la palabra robot y que el gran Isaac Asimov fue el que codificó en sus leyes robóticas todos los principios literarios, por lo menos, de este ámbito. Decir que antes de los gabinetes de curiosidades del barroco y de la Ilustración, donde había muchos autómatas, existió un gran fabricante de autómatas, Giannello Torrianesi, para nosotros, españoles, Juanelo Turriano. ¿Quién fue Juanelo Iturriano? Bueno, Juanelo Turriano fue el mayor relojero del Renacimiento, así sin más. Era un hombre autodidacta, que aprendió el oficio como ingeniero mecánico, ayudando a su padre, que era técnico en la reparación de molinos fluviales en el río Po, en el norte de Italia, en Lombardía, en la natal ciudad de Cremona y sus alrededores. Juanelo nació en 1501 y pronto, muy joven, adquiere un gran prestigio en todo el norte de Italia como un gran relojero, lo cual le permite instalarse con taller y casa al uso de entonces, vivienda encima del taller, cerca de la plaza del Duomo de Milán, de la ciudad de Milán. En la Porta Nuova, concretamente, que es la zona actual. En 1530 se produce la coronación imperial del César Carlos V, del emperador, del rey de España, de nuestro Carlos I, en definitiva. Se produce en Bolonia y el regalo que le hacen en esta coronación es lo que más le podía gustar al emperador, un reloj. Carlos V era un fanático de la relojería. No solo coleccionaba relojes, sino que le gustaba manipularlos, arreglarlos, desmontarlos, remontarlos, siempre por supuesto, con la mejor y mayor asistencia técnica. El emperador recibe el regalo, que era
un astrario fantástico, es decir, un reloj tanto cronológico como astronómico y astrológico, y no se limita a dar las gracias, sino que hace un simple comentario al comprobar que no anda, como decimos coloquialmente, que estaba parado. ¿Sería posible que funcionara? ¿Alguien podría arreglar este magnífico astrario? Hubo un silencio entre todos aquellos altos dignatarios y alguien de la zona comentó: como no sea Juanelo Turriano, el de Porta Nuova, el relojero de Milán, no creo que pueda arreglarlo nadie. Dicho y hecho, Juanelo prometió arreglarlo, dijo que no era cosa de hoy para mañana, y se produce inmediatamente una especie de física y química entre Carlos V, que va a durar nada menos que la friolera de 28 años, es decir, desde el año 30 en que coinciden en el acto de Bolonia, o en los resultados del acto de Bolonia, y el año 58 en que muere en Yuste el emperador. Es decir, es una amistad ya para siempre, para toda la vida, y una gran complicidad. Lo incorporó a su séquito, primero se lo llevó a Bruselas y luego lo itineró con él, y finalmente cuando Carlos V decide abdicar en el 56, 1556, se lo trae consigo a Extremadura, a Yuste. Allí tenía Juanelo un taller en el propio monasterio y vivienda en el vecino pueblo de Cuacos. Entre tanto, tuvo una pensión inicialmente creo que de 200 ducados, luego subió a 400, que era una cantidad más que respetable, y construía relojes, de relojes monumentales, evidentemente para la colección del emperador, y también autómatas, que es lo que nos interesa. A fin llegamos. En la abdicación de Yuste, el único entretenimiento para combatir, o uno de los principales entretenimientos de Carlos V para combatir el terrible mal de gota que le aquejaba, era precisamente distraerse con los autómatas que le fabricaba, que le diseñaba Juanelo Turriano. Bailarinas, músicos, duelistas, siempre pequeñitos, en pequeño tamaño. Hay un cuadro historicista que se puede admirar allí mismo en Yuste, muy relevante, aunque es del 19, que recoge la escena de varios frailes jerónimos, el emperador sentado y Juanelo activando encima de una mesa estos autos. Juanelo diseñó y construyó innumerables autómatas, en pequeñita forma, como se decía entonces, pero en Toledo, ciudad a la que trasladó su residencia a la muerte, unos años después de morir Carlos V, y en la que permaneció hasta su propia muerte por espacio de 2 décadas, hasta 1585, en Toledo se le solía haber acompañado del hombre de palo. El hombre de palo era un autómata de tamaño humano, digamos, quizá más grande, impresionaba a la chiquillería, lógicamente,
y estaba al servicio del hombre de palo, caminaba, se dice que le recogía el pan en la tahona, que era capaz de ir a recoger la hogaza y llevarla a la casa. Estaba perfectamente programado por un artilugio de relojería y puede que por algo más, y desde el principio estuvo envuelto en un halo de pasmo, de admiración, de sorpresa. La gente sospechaba que era algo entre diabólico y maravilloso, y en Toledo era una de las sensaciones que dio lugar a una leyenda. El autómata de Juanelo Turriano, del que queda constancia en el nombre de una calle en la que había habido otro autómata que era simplemente un muñeco estático que se limitaba a recibir limosnas para la construcción del Hospital de Inocentes, por cierto, el primer hospital psiquiátrico de Europa Occidental, que se alzó en Toledo, que lo hizo el nuncio y que contó con aportación caritativa pública a través de este autómata. Quizá en homenaje a ello, y a que Juanelo pudo inspirarse, llegar a ver ese autómata, se dice incluso que el rostro del hombre de palo achinado se inspiraba en el autómata de la antigua calle de la Lonja, que bordea la catedral, una calle muy céntrica de Toledo, que no se debe dejar de visitar, y que a su vez este autómata podría haber estado inspirado, en cuanto a sus rasgos físicos, en San Diego de Alcalá. Sea como fuere, este autómata lo registra Asimov como un antecedente, y en general los autómatas de Juanelo, como un antecedente de la robótica contemporánea, de todos los tiempos. ¿Por qué fue a Toledo Juanelo Iturriano? Bueno, Juanelo Turriano acomete en Toledo la empresa más faraónica de su vida. A Felipe II no le interesaba la relojería lo más mínimo y decide emplearlo en su oficio primero, ingeniero, sobre todo ingeniero fluvial. Le encarga algunos informes sobre una acequia en Colmenar, sobre una presa en Ibia, Alicante, sobre el proyecto de posible navegación del Tajo. Le mantiene como, alto funcionario áulico, asesor técnico de la corona, pero en cometidos que nada parecen tener que ver con la relojería, aunque sí tuvieron que ver. En Toledo, una gran obra pública era la restauración del Alcázar Real, el Alcázar de Toledo, que había sido devastado por un incendio y diversos percances. Las obras de recuperación del Alcázar costaban muchísimo. La partida de aprovisionamiento de agua era carísima. El agua subía en carros o en mulos, en grandes cántaras del río Tajo, y se depositaban en albercas, arcas en la propia obra, y esto costaba muchísimo. La corona quería abaratarlo y asume el reto, confiado en el gran talento y la genialidad de Juanelo, de llegar a conseguir subir el agua del río del Tajo al Alcázar. Algo que no había conseguido nadie, ni romanos ni musulmanes. Los romanos traían el agua por un acueducto que venía de varios kilómetros. Ni siquiera en nuestros días, que el agua de Toledo viene de un arroyo, el agua corriente del arroyo del Torcón. El reto era inmenso. Un desnivel de 90 metros desde
un poco aguas abajo del puente de Alcántara, hasta la torre nororiental del Alcázar. Un recorrido inclinado de 300 metros. Era una obra, como digo, faraónica y muy difícil. Lo consiguió aplicando técnicas de relojería, una técnica de vaivén muy original, cuyo secreto nadie ha desvelado, igual que nadie ha desvelado el secreto de por qué y cómo se movía y actuaba su hombre de palo. Era un movimiento de rotación aprovechando la fuerza matriz del río con un sistema de cangilones y cucharones que hacían que el agua subiera a través de unas torres conteniendo arcas. Por eso la gente le llamaba también, desde fuera parecía un castillo escalonado, le llamaban el castillo del agua, hasta el Alcázar sin derramar una gota. El contrato se firma en 1575 y en 1578 ya directamente, en 1565 y en 1568 ya entra en funcionamiento, y en el 69 con un caudal superior al acordado. 1.600 cántaros de agua al día, lo que equivalía a unos 162 hectolitros en 24 horas. Hubo un tema que es relevante, y es que la corona de algún modo impuso al ayuntamiento, a la ciudad, que colaborase en el proyecto bajo la promesa de que una parte del caudal sobrante de la obra del Alcázar se derivaría a fuentes públicas, a la ciudad. Parece que o no se hizo o que ese caudal era insuficiente. El caso es que la ciudad impuso un nuevo ingenio a Juanelo Turriano, que este hubo de ejecutar, y tardó muchísimo en pagar al ingeniero cremonés. Hay que decir que en aquella época el contratista público no es como ahora, que recibe el dinero o una parte del dinero al arranque de la obra. Él tuvo que endeudarse con prestamistas, fundamentalmente genoveses, que los había en Madrid y en Medina del Campo, y apostó, digamos, su fortuna personal a esta empresa. Yo lo que quiero destacar de lo que siempre me sorprendió es que Juanelo, un anciano para la época de 65 años, asuma un reto semejante. Me parece un ejemplo muy grande para los mayores actuales, a los que de algún modo la sociedad está relegando en términos de autoestima, de que se puede hacer la obra grande, la obra maestra, se puede asumir y hacer ya en una edad avanzada. ¿Qué pasó con el hombre de palo? ¿Qué fue de los relojes de Juanelo? ¿Qué fue de los ingenios del agua? Bueno, pues es terrible y a la vez es histórico. Juanelo, el mayor y mejor relojero del Renacimiento, el ingeniero capaz de llevar el agua a Toledo desde el Tajo, proeza que en Londres, en el Támesis, intentarían muchos años después y con relativo éxito, hasta que llegaron los motores y la bomba de vapor y todo eso. Hay que decir que de Juanelo no queda nada. Juanelo pasa más bien a la leyenda, el inventor de la robótica, de ese entrañable robot que fue el hombre de palo, al que yo sospecho llegó a considerar una especie de hijo. Él solo tenía una hija, Bárbara Medea,
y de algún modo tuvo ese hijo artificial que la naturaleza no le había querido dar. Pues hay que decir que los relojes de Juanelo arden en el terrible incendio del Alcázar de Madrid en 1735, en la Navidad, donde se perdieron muchas obras de arte, se salvaron también otras, lógicamente, pero entre otras cosas que se perdió casi toda la obra magna de Juanelo, de sus grandes relojes. El artificio pronto cayó en desuso, digamos que lo heredaron su hija y se ocupó técnicamente de él su nieto, Juanelo Turriano, que se llamaba como él, pero hacia comienzos de 1600, del 17, prácticamente ni medio siglo duraron, sufrieron el expolio de elementos de ladrillo, piedra y ante todo latón, y como tenía enfrentado al gremio de azacanes, los encargados de subir en burro el agua a la ciudad desde el Tajo, y como además la ciudad nunca estuvo satisfecha del acuerdo con la corona, quedó absolutamente en desuso, y aquello que fue la atracción en el 17 de Toledo, que venían diplomáticos, viajeros, pintores de todo el mundo, hay una iconografía fantástica en torno al Alcázar, aquello empezó a ser una ruina hasta que en el siglo XIX el ingeniero Escosura lo dinamitó. Hoy día quedan algunos restos, algunos cimientos y poco más. ¿Qué nos queda pues de Juanelo Turriano? Nos queda la leyenda. Para terminar, Antonio, ¿nos recomiendas algún lugar para visitar relacionado con el hombre de palo y con Juanelo? Bueno, evidentemente Toledo es el alma y el omega, rastrear los ingenios, avizorar la torre nororiental del Alcázar, que es hacia donde llegaban, intentar recuperar alguna iconografía, como el cuadro del Greco plano de Toledo, donde se reproduce el otro contemporáneo ilustre de nuestro Juanelo. Hay incluso fotografías de Logan que todavía no recogen ruinas del ingenio. Naturalmente, visitar la calle del Hombre de Palo, que antiguamente se llamó Al Hombre de Palo, pero que hoy está dedicada y se llama Calle del Hombre de Palo. El Alcázar ya lo hemos mencionado, la Puerta del Vado, un barrio, un arrabal intramuros, que es donde vivió, próximo al río, que es donde vivió Juanelo. Por desaparecer ha desaparecido hasta el convento del Carmen, donde estuvo enterrado, donde ordenó ser inhumado en hábito carmelitano. Pues también ardió y hoy día no existe como tal el convento de Carmelitas Calzados. Así que en Toledo un poco también es recomendable una escapada a Orgaz e intentar encontrar la cantera al aire libre, la cantera descubierta, en la que introdujo la técnica ancestral de labrar in situ los pilares, que se llaman los juanelos popularmente en la zona. Todavía se puede ver alguno a medio labrar, y la mayoría iban destinados inicialmente a sus ingenios, a su castillo del agua, pero no tuvieron encaje y quedaron. Luego se pensó llevarlos a la obra magna de Felipe II, al Escorial. Tampoco fueron trasladados, su peso era faraónico absolutamente,
Y en los 40, utilizando camiones con ruedas de aviones de Barajas, se llevaron a la obra del Valle de los Caídos, donde se pueden visitar, es otro sitio a visitar, al hilo de Juanelo, Valle de los Caídos, donde se pueden ver los juanelos jalonando lo que es el Vía Crucis antes del Valle de los Caídos. Ahí están esas grandes columnas graníticas mandadas labrar por el propio Juanelo Turriano. Y naturalmente Yuste como convento del retiro del retiro del emperador, al que acompañó hasta su último aliento su relojero y fabricante de autómatas Juanelo Turriano. En Madrid puede visitarse, ya para completar el recorrido, la propia calle Juanelo Turriano, donde tuvo casa, que en el testamento pide que se desaloje de inquilinos impuestos por la corona para que pueda habitarla su hija o sus nietos o ponerla en alquiler. Y en una esquina del Palacio Real, si se mira bien, hay un busto de Juanelo Turriano, mandado poner el siglo XX, que es réplica del que le hizo Leoni y que está almacenado en el Museo de Santa Cruz de Toledo. ¿Nos puedes decir alguna referencia literaria centrada en Juanelo y Turriano y en el hombre de palo? Bueno, hay varias. Hay en la de Jesús Ferrero, el Juanelo o el hombre nuevo del año 2000, que da una visión de Juanelo próxima quizá a mitos como el judaico Golem o la criatura de Frankenstein de Mary Shelley. Es interesante. El Círculo de Juanelo es una trama contemporánea que remite a una especie de cónclave en el que andaban implicados gente como el Greco, Juanelo, de Baltasar Magro, el Círculo de Juanelo, de 2018. Y pues no puedo dejar de mencionar mi novela Memorias de un hombre de palo, que se publicó en Suma en 2009. Yo creo que todavía se puede conseguir como ebook de la editorial y pues por ahí se puede conseguir fácilmente, sospecho, en internet. Es una novela que gustó mucho en la Feria del Libro de Sant Jordi de Barcelona de aquel año y es bastante rigurosa en la reconstrucción histórica de todas estas cosas que hemos comentado acerca de Juanelo Turriano, pero introduce como una especie de secreto, de subtrama, que sería el deseo transmitido por el emperador agonizante a Juanelo Turriano de hacer un autómata o robot soldado de cara a proteger el imperio de sus dos grandes amenazas, ¿no? Que eran por aquel tiempo los ingleses, la corona británica y los turcos. Estos son los libros que recomiendo. Pues muchas gracias, Antonio. Ha sido un placer contar con tu participación en la Escuela de Traductores y espero poder llamarte otro día a este departamento.
Estás escuchando Escuela de Traductores. Con Luis Débora. Conectando con el Departamento de Filosofía. Buscar experto en la materia. Nombre: Santiago Sastre Ariza. Ampliar información. Doctor en Derecho y licenciado en Ciencias Religiosas. Profesor titular de la Universidad de Castilla-La Mancha. Académico numerario de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. Colaborador habitual del diario ABC. Conectando. Algunas notas sobre el tiempo. Somos seres de tiempo, anclados en coordenadas espaciotemporales. Es verdad que el pasado ya ha pasado. Siempre se dice eso de que agua pasada no mueve molinos. Por eso el pasado no debe ocupar mucho peso en nuestra vida, en la mochila que todos llevamos en nuestra espalda. Hay dos personajes que pagaron caro mirar hacia atrás. El primero es un personaje bíblico, Lot. Lot es avisada de la inminente destrucción de Sodoma y Gomorra. Y ella, por mirar atrás, se convierte en una estatua de sal. El otro personaje es el de la mitología griega. Es el músico, Orfeo. Muere su pareja, Eurídice, debido a una mordedura de serpiente, y los dioses del inframundo le conceden el privilegio de poder rescatar a su amada, a cambio de escuchar su música. Pero antes de salir del inframundo, cuando ya regresa con Eurídice, le ponen como condición que no debe mirar para atrás. Hay una ópera en la que se dice que posiblemente Eurídice tuviese la culpa de que Orfeo mirase para atrás, porque Eurídice podría decirle que le comentara que le quería, que le dijera algo, que no tenía sentido regresar a la vida sin su amor, y que ella no había sentido esa manifestación del amor de Orfeo. Bueno, tenga la culpa Eurídice, porque le diría que le abrazase, que le dijera algo, que le mirase. Tenga la culpa Eurídice o la tenga Orfeo, da igual. Él miró hacia atrás. A veces se habla del síndrome de Orfeo, cuando se alude a que no sabemos desprendernos del pasado. Tiene mucho peso en nuestra vida el pasado. Y siempre se dice que el pasado hay que usarlo como un trampolín que te empuje hacia adelante, no como un sofá en el que uno se apoltrone. Esto a veces hay consecuencias en la vida cotidiana, porque hay personas
que se esfuerzan en una relación de pareja que hace tiempo estaba ya perdida y hace tiempo que ya forma parte del pasado y uno pues es incapaz de advertirlo. La paradoja del presente es que la vida se debate en el presente, se juega en el presente, pero el presente se nos escapa como un pez cuando lo cogemos con las manos, que se escurre. Es muy importante ser conscientes del aquí y del ahora. La vida la tenemos entre las manos. La vida es solamente lo que tenemos en nuestras manos. Y lo que nos proporciona felicidad y lo que nos emociona es el presente. Hay incluso momentos tan gozosos en el presente que nos hacen sentir dos cosas. La primera, que por haber vivido algo, por eso ha merecido la pena vivir. Hay momentos que justifican ya la existencia. Y en segundo lugar, hay momentos tan gozosos también que nos hacen sentir que no estamos ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro, sino en la eternidad. Esto ya lo comentaba Borges, que hay momentos o que hay instantes que nos hacen sentirnos eternos. Pero realmente cuando hay que disfrutar del tiempo y gozar de la vida es en el presente. Y en el presente con el tiempo nos pasa como cuando vamos en nuestro coche. A veces hay que ir deprisa, como cuando vamos en una autovía, otras veces a otra velocidad, como cuando vamos por el centro histórico de una ciudad, y hay que contar también con los atascos. Por tanto, el tiempo aparece modulado por muchas circunstancias. Aquí no pasa como con la Tierra, que hace su rotación y su traslación a su medida, a su tiempo, que no puede ir más deprisa. Nosotros sí. A veces incluso tenemos una cierta obsesión por el aprovechamiento del tiempo. Y esto es peligroso porque se nos mete en la cabeza la idea esa del capitalismo o del pragmatismo, que nos empujan a intentar hacer cosas que son útiles, cosas que son rentables o cosas que son productivas. Y en la vida también hay que saber perder el tiempo y emplearlo en cosas inútiles que nos hacen ver y sentir la vida como algo valioso. En esto ha insistido mucho el filósofo Nuccio Ordine. Hay que saber emplear el tiempo en cosas que parece que no son tan productivas, como ver un amanecer, o como contemplar un cuadro, o abrazar a una persona, o escuchar música. Por otro lado, miramos al futuro. El futuro, porque somos seres planificadores. Diseñamos nuestra vida, planificamos nuestra vida a corto, a medio y a largo plazo. Miramos al horizonte. Siempre que nos acercamos al horizonte, el horizonte se mueve un poco más. El horizonte sirve, como decía el escritor Eduardo Galeano, para empujarnos a caminar. Para eso sirven también las utopías. Aparte de planificar nuestra vida a corto, a medio y a largo plazo, también hay que tener en cuenta nuestra vida a lo ancho, cómo salpican nuestras decisiones a las personas que nos rodean. Cuando yo decido si voy a salir a comer o voy a ir al cine, tengo que pensar en las consecuencias de mis acciones con mi mujer, con mis hijos, con mis amigos, con el entorno más cercano. Si no, uno diseña su vida de una manera egoísta, como si estuviese solo en el mundo, y casi nadie diseña su vida como si estuviese solo en el mundo. Somos seres de tiempo, y el tiempo pasa, la famosa frase del tempus fugit de los clásicos. A mí me gusta pensar que el tiempo no es anónimo. El tiempo es mío, con mi nombre y mis apellidos. El tiempo de otra persona es suyo. Es decir, los minutos de mi tiempo no son iguales que los minutos de otra persona. Cada persona vive el tiempo de una manera.
El tiempo en la Biblia se veía como una criatura de Dios, como algo que había sido creado en el Génesis. Lo importante ahora es que mi tiempo está en mis manos. Cada uno tiene el tiempo en sus manos. Y es una ocasión o es una oportunidad para que las personas podamos crecer, para que podamos humanizarnos. Para eso es el regalo del tiempo. Cada uno también sabe hacia dónde se dirige, cuáles son sus objetivos, hacia dónde quiere peregrinar. Y esa es la manera de poder aprovechar este regalo, que es estar situados en estas coordenadas espaciotemporales que nos establecen y que nos ubican en un tiempo determinado. Lo mejor que se puede compartir es el conocimiento. And I don't wanna question much, but this path I'm taking